¿Ya escuchó? ¿Qué espera? Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. El programa que hace un siglo hizo historia. Hola a todos, yo soy Eduardo Rendón y hoy tengo una entrevista y una conversación muy interesante con Jorge Caraballo, nada más y nada menos que de Radio Ambulante. Jorge es editor de crecimiento de este medio que pues muchos seguimos, muchos queremos, muchos intentamos entender cómo funciona para saber un poco de su éxito. Y tengo algunas preguntas que hacerle. Primero, empezando porque me cuente qué es un editor de crecimiento y qué consiste todo eso. Es un nombre que a veces uno dice como que de dónde salió, por qué lo pegaron, pero en realidad sí tiene un sentido que a mí me gusta, y es que lo que hago yo como editor de crecimiento es tomar todas las narrativas que se producen en Radio Ambulante, todas, y darle la forma que necesita para comunicarlo de tal manera que más personas entiendan nuestro trabajo, disfruten nuestro trabajo y escuchen nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, mi trabajo es ese, es como todas las cosas que hacemos, lo que yo hago es darles la mejor forma para que la gente las encuentre en donde está. ¿Cuáles han sido esos retos, aparte del contenido, a la hora de enfocarse en unir a todas esas audiencias tan diversas alrededor del contenido de Radio Ambulante? Creo que eso es lo más bonito de mi trabajo y también de Radio Ambulante, es que es más que un podcast. O sea, Radio Ambulante es, sí, un podcast en el que todas las semanas se publican episodios de periodismo narrativo latinoamericano, pero alrededor de esas historias se ha conectado una comunidad maravillosa y, como mencionas, muy diversa, muy rica, y es muy interesante porque los podcasts, no solamente Radio Ambulante, los podcasts han demostrado ser un gran conector de comunidades y un gran detonador de conversaciones. Entonces es, digamos, un reto permanente, pero al mismo tiempo súper gratificante ver cómo personas tan diferentes que escuchan, en este caso Radio Ambulante o El Hilo, tienen tanto para compartir y lo hacen de maneras tan creativas. Radio Ambulante tiene un contenido excelente, tiene un contenido que ha sido premiado, que todo el mundo escucha, pero ¿usted creería que esa teoría de que si el contenido es bueno, por sí solo va a llegarle a la gente, funciona? ¿O estamos en un momento en el que así uno haga el mejor contenido del mundo, el más original, el más innovador, tiene sí o sí que enfocarse en lo que es la distribución y sobre todo el crear audiencias y comunidades? La segunda, o sea, definitivamente puedes tener lo mejor y lo más pulido y una idea única, pero si no la comunicas bien, se va a perder. Yo creo que es clave que tanto el esfuerzo que inviertes en producir ese contenido tiene que ir o tiene que equipararse con el esfuerzo en compartirlo y en ponerlo ahí en esos lugares donde las personas van a verlo, a encontrarse con él y obviamente a recomendarlo. Lo que hay que hacer es identificar, o sea, mapear la red tuya. ¿Cuáles son las personas? ¿Dónde están las personas que comparten ese interés que tú tienes? Vea dónde están esas redes y participa de ellas. No únicamente promocionando tu contenido, porque eso va a ser ridículo. Es como llegar con un megáfono a una fiesta para que todo el mundo te preste atención. Te van a sacar, pero participa de esas redes, participa de esas conversaciones. Diles, hey, a mí también me interesa eso y a propósito, esto lo hicimos. Y cuando entras de igual a igual, va a ser mucho más efectivo y va a hacer que tu información, cuando la publiques, llegue más lejos, más rápido, porque ya tienes una red que está conectada a ti. ¿Ustedes cómo describirían al oyente de Radio Ambulante si tuvieran que ponerle incluso una personalidad? ¿Cómo lo harían? Y sobre todo, ¿qué le recomienda a la gente que está produciendo contenidos y necesita definir quién es su audiencia? Es una gran pregunta y es algo que es esencial y que atraviesa mi trabajo, es entender quién está al otro lado, porque si tú no entiendes quién está al otro lado, no vas a llegar, no vas a conectar y va a quedar ese trabajo flotando en el aire, y sobre todo con podcast. Te iba a empezar por ahí. Nosotros lo hacemos a través de encuestas, por ejemplo. Todos los años hacemos una encuesta súper detallada para conocer mejor las necesidades de la gente que nos sigue y ajustarnos nosotros a esas necesidades, ¿cierto? Pues el consejo iría: recojan toda la información que puedan sobre sus oyentes, pero no de una manera
cuantitativa únicamente, ¿cierto? No solamente lo que te da Google Analytics o lo que te da las redes sociales, sino de verdad escucha. Y pues describir la persona que escucha Radio Ambulante es muy difícil porque son muchas, como decía, conectamos a una comunidad muy, muy diversa, pero en general es una persona que es curiosa, es una persona que siente empatía por las historias de otros. Entonces sí hay muchos rasgos, pero también son muy diferentes. Puede estar una persona que, no sé, vive en Estados Unidos, en un pueblo súper blanco y está aprendiendo español, hasta una persona que está en Cuba escuchando el episodio en un MP3 que le llevaron de otro país, ¿cierto? O sea, el espectro es demasiado amplio. ¿Cuáles son esos próximos retos que tienen ustedes desde Radio Ambulante para seguir creando comunidad? Estas circunstancias para Radio Ambulante han sido y no disruptivas. En términos de dinámicas de trabajo, por ejemplo, nosotros llevamos trabajando remoto desde que se fundó Radio Ambulante. Entonces, estar en Zoom, en Slack, en Google Drive, en Dropbox todo el día es nuestra vida, ¿cierto? Desde antes de que empezara esto. En este momento yo creo que no poder salir a entrevistar como se necesita para tener un sonido impecable, eso a veces es complicado, ¿cierto? Porque necesitas entonces hacer toda una logística para entrevistar a tus personajes remotamente. Simplemente estoy diciendo que nos hemos adaptado y ha sido, digamos, hemos lanzado una temporada, la 10ª temporada, producida toda durante pandemia y ha sido exitosa y ha respondido bien a las necesidades de las personas que nos decían: necesito historias que me levanten el ánimo porque estoy de verdad mal. ¿Cómo cree usted que pueda afectar estas nuevas dinámicas al periodismo como tal, al buscar las historias y al crear las historias? Yo creo que el hecho de que los periodistas estemos un poquito limitados en nuestra movilidad afecta eso, la posibilidad de tener una mirada detallada de las situaciones desde los lugares, con historias contadas por las personas que están viviendo esas experiencias y ya veremos, ¿cierto? Yo creo que ha sido un año súper desafiante para todos los periodistas y a pesar de que hay no solamente una crisis de salud, sino una crisis económica y una crisis en la industria en particular, admiro demasiado el trabajo de todos los colegas que siguen haciéndolo cuando más se necesita y yo creo que estamos, espero, ¿cierto?, no estar equivocado, cumpliendo con nuestra misión, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos consejos que usted le da a la gente que se quiere dedicar a hacer crecimiento, que se quiere meter en este lado del periodismo? Necesitamos dejar de entender nuestro trabajo como se entendía hace 20, 30 años, cuando veníamos de una tecnología que era la imprenta, la radio, la televisión. Con internet esto cambió por completo y yo creo que uno de los factores principales de la crisis del periodismo es que no ha entendido que estamos en un ecosistema completamente diferente al de la imprenta o al de la radio o al de la televisión. Entonces mi consejo principal es: entiendan la tecnología que estamos usando y entiendan que esa tecnología que estamos usando demanda actitudes muy diferentes a la hora de compartir la información. Hay 2 libros que yo recomiendo mucho para esto. Uno es un libro que se llama El medio es el masaje, de Marshall McLuhan, y el segundo se llama La información, una historia, de un periodista estadounidense que se llama James Gleick. Entonces, si están interesados en este trabajo, yo les recomiendo esas 2 puertas para empezar. Muchas gracias, ya tenemos tareas. Felicitaciones por todo lo que están haciendo desde Radio Ambulante, por unirnos a todos los latinoamericanos a través de historias en común. Muchas gracias por la invitación y qué chévere que vamos a participar de este Festival Iberoamericano de Podcast al Oído para poder hablar de esto y compartir experiencias. Un gusto. Pero en 2020 quedó claro que Radio Ambulante sabe cómo contar historias cuando más se necesitan.